que nos habla básicamente de eso, de el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, de la salida, porque éxodo significa salida, de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este es un libro que fue escrito por Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, y en este libro relata esto acerca de su pueblo, pero se enfoca mucho, y te vas a dar cuenta de esto, de que el centro no es solamente sacar al pueblo de Israel, sino del plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para su pueblo. Y la palabra clave de este libro que vamos a estar viendo a través de todo el libro va a ser redención. La redención. Dios decidió redimir a su pueblo y fue pagando un precio, el precio de la muerte de un cordero, el cordero de la Pascua. Ese fue el cordero que pagó para que el pueblo de Israel al final saliera de Egipto. Y entonces algo interesante sucede en todo este libro de Éxodo. Vemos cómo después de que Dios redime, y fue solo hasta que después de que Dios redime a su pueblo de la esclavitud de Egipto, es que empieza a tener esta relación con su pueblo, una relación de pacto, y les da un pacto, el pacto de los 10 mandamientos, la ley, se las da ahí en el pacto en el monte Sinaí. Y después de establecer esa relación con ellos, después de haberlos redimido y establece la relación con ellos, ahora hace su morada en ellos y establece su morada en medio de ellos por medio del tabernáculo. Todo esto lo vamos a estar viendo a través de este libro tan precioso que es el libro de Éxodo. Y en lo que vamos a ver hoy, en la parte de cómo inicia este libro, que en el griego se le puso Éxodo, salida, pero en el hebreo se llama, estos son los nombres. En el hebreo se llama así, estos son los nombres. ¿Y por qué inicia así este libro? Estos son los nombres. Te quiero llevar a Éxodo 1, versos del 1 al 7, vamos a leer. Y comienza de esa manera. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Te invito a orar. Padre, queremos ponernos en tus manos, Dios. Queremos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Dios, en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo hablando en esta hora. Toma tú este tiempo, Dios, y háblanos. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Si te fijas, la historia de Éxodo comienza justo donde termina la historia de Génesis. La historia de Génesis terminó con la historia de José, donde se queda José básicamente segundo cargo de Faraón, y les da oportunidad de entrar al pueblo, a Jacob y a sus hermanos, al pueblo de Israel. Les da oportunidad de entrar a Egipto para que puedan tener el sustento necesario, ya que había una grande hambruna en toda la tierra, ¿no? Entonces ahí en Egipto no faltaba. José, si te acuerdas de la historia, se preparó, guiado por Dios, se preparó para que no tuvieran escasez en ese momento, y entonces llega el pueblo de Israel y se establece aquí. Y así es como empieza nombrando a estos hermanos de José que entraron a Egipto. Pero quiero que vayamos allá al versículo 7, y aquí es donde empieza esta parte de cómo Dios funciona. A través de esta introducción al Éxodo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios obra. Yo creo que a veces se nos olvida cómo Dios obra. A veces se nos olvida cómo Dios obra. En el devocional de esta mañana, los que llegaron temprano al devocional,
¿Se dan cuenta cómo Dios nos recuerda esto? Que se nos olvida de repente cómo Dios obra. Se nos olvida que tenemos un poder precioso que es el poder del Evangelio, y por eso tenemos muchos temores, temor de compartir, temor de que se vayan a burlar de nosotros, temor a que te vayan a preguntar de los dinosaurios y no sepas qué contestar. No sé qué temores tienes, pero se nos olvida que la palabra de Dios y el Evangelio es poder de Dios, y por eso tenemos muchos temores. Otra de las cosas que se nos olvida es precisamente que tenemos un Dios grande. Hace ratito lo cantábamos, ¿no? Un grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Pero a la hora de que vienen las circunstancias, los problemas difíciles, las situaciones difíciles de la vida, entonces se nos olvida que tenemos ese Dios grande y todopoderoso y empezamos a temblar y temer, ¿no es cierto? Somos bien olvidadizos. Y de eso se trata esta introducción, de darnos a entender cómo Dios obra, para que te des cuenta de que aún en medio de circunstancias difíciles, Dios siempre tiene el control. Y así se llama la introducción a Éxodo hoy. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y fíjate lo que pasa. Aquí en el versículo 7 nos relata cómo llegó el pueblo de Israel y estuvieron disfrutando de las bondades de Egipto por 400 años. Dice el versículo 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estaban gozando de las bondades de esa tierra, pero sobre todo de las bondades de Dios, proveyendo esas bondades de la tierra para ellos. Entonces Dios había ya establecido todo este plan, y todo era en base a un plan de Dios. Mira desde dónde viene ese plan. Vete ahí a Hechos 7, 17 y 18. Era un plan que Dios había establecido y se lo había dicho a Abraham, el abuelo de Jacob, ¿sí? Se lo había dicho, dice en el verso 17 de Hechos 7: cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Te fijas cómo Dios obra? Dios tiene un plan para todo. Y aún a pesar de las circunstancias que vimos con José allá en Génesis, y todas aquellas cosas que parecieran adversas a José, el mismo José reconoce y dice: ustedes creyeron que me estaban haciendo esto, pero era Dios el que estaba permitiendo eso. Y cuando terminamos Génesis nos dimos cuenta de que era efectivamente Dios planeando todo. Y aún aquí con el pueblo de Israel en Egipto, Dios tenía un plan, y era un plan perfecto, y era un plan que se lo dio a conocer a Abraham y le dijo los detalles de este plan. Y por eso es que, regrésate a Éxodo, durante este tiempo los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda esa tierra. Qué interesante. Pero si conoces el Éxodo, vamos a empezar a ver cómo se empiezan a complicar las cosas. Y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Pero antes de esto nos está diciendo que Dios obra de acuerdo a un plan. Entonces tú y yo debemos de creer en un Dios que no improvisa. ¿Tú crees en un Dios que no improvisa? Dios tiene todo planeado, bien, en perfección. Tiene tu vida planeada en perfección. Tiene un plan y un propósito específico para tu vida, para tu familia. Tiene un plan y propósito específico que va a llevar a cabo. Dios no improvisa. Dios no dice: ¿y este de dónde salió? Pues vamos a ayudarlo también, ¿no? Y este, caray, no, y este ahora está orando ¿no? Y vamos a orar ahora, vamos a orar. No, Dios no es así. Dios tiene todo bajo control. ¿Si crees en un Dios que tiene todo bajo control? Porque a veces se nos olvida que tenemos un Dios que tiene todo bajo control. Entonces Dios obra en base a planes y propósitos establecidos, y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus planes a perfección. Su fidelidad es absoluta, y sobre todas las cosas nunca pierde el control. Romanos 8:28 es uno de los versos que a lo mejor y te gustan. ¿Lo has leído?
Hay algunos que lo tienen marcado. Romanos 8 es de los capítulos favoritos de la Biblia. Y el verso 28 dice en la Reina Valera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí en la NTV me gusta la versión porque dice: Dios hace que todas las cosas obren para bien. Y esa sería la idea principal de este verso. Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien de aquellos que le amamos, aún incluidas las adversidades, las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles. Todo esto está incluido porque Dios nos ama y Dios va a hacer que esas cosas funcionen para bien. ¿Por qué? Porque Él nunca pierde el control. A veces pensamos, te decía, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, decimos: ¿dónde estás, Dios? Decimos: ¿qué Dios ya se olvidó de mí? ¿No? O no será Dios capaz de cambiar esta situación, o ¿por qué no la cambia? ¿No? De repente hacemos esas preguntas: Dios, ¿por qué no cambias esta situación? Y a veces hasta llegamos a pensar: a veces Dios estará muy ocupado o no quiere cambiar esto, pero ¿por qué no? Y la pregunta correcta debe ser: Dios, yo sé que tú en medio de esta situación tienes un propósito, dame a conocer tu propósito. Hazme entender tu propósito, porque Dios se maneja en base a planes y propósitos establecidos. Mira, sigamos leyendo Éxodo para entender mejor esto. Ve lo que le pasó al pueblo de Israel. Después de que dice que estaban felices, fructificando, multiplicándose, disfrutando de esa tierra, disfrutando de todas las bondades que tenían ahí, dice en el versículo 8: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, gracias, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Aquí vemos cómo en este cambio súbito de rey también hubo un cambio súbito en la forma de vida de los israelitas. Los israelitas, después de haber disfrutado de las bondades, de haber disfrutado de estar en esa tierra, ahora estaban siendo sometidos y esclavizados por Faraón. Las cosas se empezaron a poner difíciles, pero Faraón no quería correrlos. Ahí en el versículo 10 dice que no le convenía que se pusieran en contra de ellos, dice, pero tampoco quiere que se vaya de la tierra, dice ahí el final del versículo 10. ¿Por qué? Porque pues eran trabajadores y producían y hacían todas las cosas que traían esa bondad económica al país. Entonces tampoco quería que se fueran el faraón, pero quería someterlos porque sabía que eran fuertes. Y quería someterlos y empezó a ponerles básicamente el pie sobre el cuello. Les puso capataces, les puso gente que los esclavizaran, los pusieron a trabajar duro. Dice ahí en el versículo 12: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verso 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amagaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Todo se empezó a complicar, pero en medio de la dificultad, no sé si captaste el versículo 12, en medio de la dificultad, Dios seguía en control. Dios seguía multiplicando y haciendo crecer a su pueblo. ¿Te fijas? Tú y yo
A veces quitamos la mirada de la bendición de Dios y del plan de Dios, del propósito de Dios, y empezamos a ver la circunstancia, empezamos a ver lo difícil. ¿Era difícil el trabajo? Sí. Estar siendo sometidos por los capataces y todo eso, sí, era muy difícil. Pero en medio de toda esa dificultad, ahí vemos el plan de Dios, como Dios seguía cumpliendo su propósito y su plan de que su pueblo creciera, de que su pueblo se fructificara, y al llegar al punto de ser una gran nación, la cual Él iba a sacar más adelante, y entonces glorificarse Él mismo. Dios obra en medio de la dificultad, pero también vemos cómo Dios obra cuando las cosas se ponen sumamente difíciles, porque no para ahí. Fíjate lo que dice el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, dice, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Aquí Faraón no solamente estaba tratando de amedrentar al pueblo de Israel para someterlo y tenerlo bajo control, sino que se propuso básicamente terminar con toda la identidad del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Matando a los niños varones, que dijo: ya cuando empiecen a crecer, dice, ya los niños varones no van a tener, la identidad se va a perder, porque las hijas se van a casar con los egipcios, las hijas de los israelitas con los egipcios, y se va a diluir y van a hacer todo, y se va a perder la identidad, se va a perder la cultura. Ese era el plan de Faraón. Y los israelitas empezaron a ver esto. Después de haber sido esclavizados, después de haber sido libres y estado contentos en esa tierra, fueron esclavizados. No solamente fueron esclavizados, sino que ahora se había complicado todo. Y se había complicado más porque Faraón estaba dispuesto a acabar con su identidad de una vez por todas. ¿Qué haces cuando las cosas se complican tanto? Si ya de por sí ellos tenían esa dificultad de ser esclavizados, ahora imagínate que quieran acabar con ellos básicamente. Yo estoy seguro que algunos de ellos empezaron a decir: esto ya no tiene sentido, ¿no? ¿Dónde está Dios? Se olvidó Dios de nosotros, ¿no? Al grado de que ya no solamente las parteras estuvieran ahí tratando de frenar el nacimiento de los hijos, sino que al final, si tú lees ahí en el verso 22, dice que le dijo a toda la nación, le dijo: cualquiera, todos tienen la responsabilidad de matar a los hijos de los israelitas que sean varones. O sea que cualquier egipcio podría pasar, y si escuchaba por ahí un bebé que acababa de nacer, se metía y decía: ¿qué es? Y podía, bajo la ley, matarlo o mandarlo a matar. Las cosas se habían complicado tanto. ¿Qué hacemos tú y yo cuando las cosas, en vez de mejorar, empeoran? Nuestra tendencia es rebelarnos. Nuestra tendencia es ponernos en contra de Dios, ¿no?
Decir, ¿por qué Dios? ¿Y por qué yo? Pues que no ves que te estoy sirviendo. Ahora que empecé a ir a la iglesia y llegar temprano, ahora que empecé a levantarme temprano, mira lo que me está pasando, Dios. ¿Por qué permites estas cosas, no? Se nos olvida que Dios en medio de las dificultades sigue teniendo el control. Y empezamos a ponernos en contra de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron las parteras? Las parteras nos dan un ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel. Las parteras, dice ahí en el verso 17, ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dos cosas hicieron: temor de Dios y obediencia. Hicieron lo correcto. En todo tiempo hicieron lo correcto. Así como paréntesis, esto nos enseña dos cosas. Uno, que los hijos del vientre son un don de Dios. Y ellas, al recibir la orden de matar a los hijos, dijeron: no, esto está mal delante de Dios. Hicieron lo correcto. El aborto es pecado. La otra cosa es que ellas se les fue dada la orden desde la máxima autoridad de que hicieran algo en contra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, si a ti y a mí se nos ordena ir en contra de su palabra, no dudes en obedecer primero a Dios. ¿Por qué? Porque hay bendición en la obediencia y en el temor a Dios. Hay bendición en la obediencia y en el temor a Dios. Se cierra el paréntesis. Este pueblo decidió permanecer en temor a Dios, aún a pesar de lo difícil que estaba su situación. Ni salieron corriendo, sino que se mantuvieron en temor a Dios y en obediencia a Dios. Eso es lo que hicieron. ¿Qué pasa si las parteras hubieran hecho lo contrario, no? Si hubieran dicho: no, pues ya mandó el faraón de que se hicieran así es que vamos a matar a todos los varones y vamos a decir que no nacieron y ni modo, ¿ah? Y empezaban a hacer eso. ¿Qué hubiera pasado si ellas hubieran decidido hacer eso? Hubieran estorbado el plan de Dios, pero el plan de Dios se hubiera llevado a cabo de cualquier manera. ¿Si estás consciente de eso? El plan de Dios se hubiera llevado a cabo de cualquier manera. Sin embargo, ellas se hubieran convertido en un estorbo. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros renegamos de Dios en medio de los problemas y decimos: ya te olvidaste de mí, y mira, y eso que doy el diezmo, y eso que hago esto, y eso que hago lo otro, y nos ponemos en contra y nos alejamos de Dios? Nosotros nos volvemos estorbo en el plan de Dios. Nos volvemos un estorbo. Y tú no quieres ser un estorbo para el plan de Dios. Tú no quieres ser un estorbo para el plan de Dios para tu familia. Tú no quieres ser un estorbo. Necesitamos permanecer en temor y en obediencia a Dios. Y si te fijas, en este capítulo nos enseña cómo el Señor fue llevando a cabo su plan, su promesa que le dio a Abraham de que el pueblo se iba a multiplicar, iba a fructificar, iba a crecer. Cuando todo estaba bien, en el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Pero cuando las cosas empezaron a complicar y empezaron a esclavizarlos, empezaron a amedrentarlos, dice en el versículo 12, dice: pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a Dios, al Dios de Israel. Subraya eso: fructificaron y se multiplicaron, en el versículo 7, y subrayan en el versículo 12, porque en medio del problema, de la dificultad, seguían multiplicándose y seguían creciendo. Y cuando las cosas se pusieron tan negras que ya no, a lo mejor, y decían: no, esto ya no tiene sentido, porque ya nos quieren quitar nuestra identidad, porque quieren matar a todos nuestros hijos varones. Aún en medio de eso, dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otra vez subraya esas palabritas. ¿Por qué? Porque nos dicen todo lo que Dios estaba haciendo en medio de la dificultad. Dios tiene el control y Dios sigue cumpliendo su plan en medio de las circunstancias adversas. Dios sigue cumpliendo un plan perfecto. Esto nos debe llevar a darle un clic en nuestra mente.
y decir: no voy a ver la circunstancia, no voy a ver la situación difícil por la que estoy pasando, voy a ver a un Dios grande y todopoderoso que tiene el control. Voy a ver a un Dios grande y poderoso que me ama tanto, que en medio de esto tiene un plan para mi vida. Dios no pierde el control, Dios siempre, siempre tiene el control. A través de todo este capítulo 1 vemos a Dios cumpliendo su plan a través de toda circunstancia, tanto en las bondades del principio como en la esclavitud y hasta en lo más difícil del pueblo de Israel. Dios estuvo llevando a cabo su plan. Así Dios tiene un plan para nosotros y cada uno de nosotros. Debemos entender eso, porque eso nos va a recordar que es un Dios grande, que es un Dios amoroso, que es un Dios todopoderoso, que no te va a dejar en medio de esa circunstancia, sino que ve por ti en medio de esa circunstancia, y entonces tu fe va a crecer. Y fe es esperar en Él. Fíjate lo que dice el capítulo 2 acerca de esto. Dice la historia: en medio de esta situación donde quería Faraón terminar con toda la identidad de Israel, dice el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí vemos una madre que estaba en medio de una situación difícil en la sociedad, donde la orden había sido dada que los varones no podían vivir, los varones de los israelitas no podían vivir. Entonces dice que esta madre empezó a ocultarle y lo tuvo con ella por 3 meses, pero ya no podía ocultarlo más. Yo creo que ya gritaba mucho el chamaco, ya lloraba mucho, ¿no? A los 3 meses. Entonces ya no podía ocultarlo más. ¿Y qué fue lo que hizo? Que empezó a tomarse el tiempo esperando en Dios para hacer lo que había dicho el faraón: láncelos al río. Entonces ella dice: bueno, lo voy a hacer, pero hizo una arquilla de juncos. Una arquilla es un arca chiquilla, un arca pequeña, un arca, de ahí viene esa palabra, básicamente es un arca. Cuando ves el Génesis, en el arca de Noé es la misma palabra en el hebreo, un arca. Y se tomó el tiempo de hacerla básicamente así, con brea y todo esto. Lo puso bien para que no se metiera el agua, y vemos esta arca de salvación donde la mamá de Moisés puso a Moisés. Y vemos cómo ella, en esa esperanza, estaba confiando en Dios, porque no estaba viendo las circunstancias, estaba viendo que ella tenía que hacer esto, y tenía fe, la fe que te decía hace ratito, en un Dios que le ama y que amaba a ese niño, en un Dios que se preocupa por ella y por su pueblo y por ese niño, en un Dios que sabía que no los iba a dejar solos, en un Dios que siempre tiene el control. Y en esa esperanza dijo: voy a preparar esto y voy a ponerlo en el río. Y sigo leyendo. Dice en el 4: y una hermana suya, una hermana de Moisés, se puso de lejos para ver qué acontecería. A la hora que pusieron al niño ahí en el río, ella empezó a ver de lejos, en esa misma esperanza, sabiendo que Dios podía hacer algo para preservar la vida de este niño. Esa era la esperanza que tenía esta familia. Y luego dice: y la hija de Faraón descendió para lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, de los niños dijo: de los niños de los hebreos es este. Y aquí vemos cómo
quizá conoces la historia. Este niño fue a dar a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Pero si somos muy humanos, podríamos decir, no, pues la mamá estuvo bien lista para saber a qué hora salía la mujer a bañarse y dijo, lo voy a dejar a esta hora para que se vaya y lo vea ella, ¿no? Y eso es pensando de manera humana, pero se nos olvida que Dios tiene toda la intención controlada, todo el tiempo controlado, porque ¿qué garantizaba que esa mujer iba a salir a bañarse esa hora? Quizá no era sábado y no le tocaba, quizá, no sé, muchas cosas podían haber pasado y no iba a salir. Y cómo la mamá iba a tratar de confiar en su propio plan, dejando al niño en un río, que era el río, sin duda el río Nilo, que es un río grandísimo, un río que en cualquier momento se descontrola todo. Ella no podía confiar en sus propios planes, ella tenía que confiar en Dios. Y vemos a un Dios todopoderoso controlando cada detalle, controlando el momento, el tiempo en que esta hija de Faraón descendió a bañarse y que sus doncellas empezaron a pasearse por ahí y que vieron entonces a ese niño. Todo eso lo controló Dios. Es Dios en control de toda circunstancia. Otra vez, Dios en control. Y entonces dice que vio al niño y lo identificó, porque ellos habían echado al río a los niños y los niños obviamente fallecían, pero ella dijo, dice en el verso 6 al final, dice, de los niños de los hebreos es este. Y ahí vemos otra vez Dios controlando el corazón de esta mujer, porque en base a la ley, ella ¿qué tenía que hacer? Matarlo o darle nada más un para que se lo lleve la corriente y se pierda y se muera, ¿no? Así de sencillo. O se voltee más adelante y ya, se acabó el niño, ¿no? Eso era lo que ella podía hacer y tenía todo el derecho de hacer, y más siendo la hija de Faraón tenía que obedecer esta ley de su papá y darle la patadita. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Dios estaba en control. Y Dios manipuló el corazón de esta mujer, tuvo compasión esta mujer de este niño. Y entonces la hermana que andaba ahí cerquita, en el verso 7, dice, se acercó y dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que llame una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? ¿Te fijas la esperanza de la niña? La niña no sabía que iba a ser la mujer con este niño. Pero aquí vemos cómo en medio de nuestra fe y de nuestra esperanza en un Dios que tiene todo el control, somos incluidos en sus planes. Esa hermana de Moisés fue incluida en el plan de Dios. Estando ahí con esa esperanza, fue incluida y fue la que Dios usó para que esa hija de Faraón pudiera entonces decir, pues sí, consígueme una nodriza. Y dice el 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Y entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A su mamá, a la madre del niño, ¿sí? Dice, fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, dice, lleva a este niño y criádmelo y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí vemos en esta fe que debemos de tener, en esta esperanza que debemos de tener en Dios, vemos cómo Dios siempre tiene recompensa para la fe. Mira, este niño regresó a los brazos de su madre, no solamente bajo el permiso de Faraón, o de la hija de Faraón en este caso, ya con permiso para criarlo, para dejarlo vivir, no solamente con eso, sino que hasta le pagó la manutención del hijo, ¿no? Y ahí vemos la recompensa de la fe. Y si pones atención a todo esto, cómo lo describe, ni siquiera se menciona la madre de Moisés, que después sí se menciona su nombre, no se menciona la hermana, el nombre de la hermana de Moisés, porque que se llamaba Miriam, por cierto, después se ve su nombre, pero en este momento no se menciona ningún nombre, porque
El protagonista de toda esta historia es Dios en control de todo esto. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, surge esa esperanza, y cuando hay esperanza, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y Dios controló hasta que creció este niño y lo trajo entonces a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Dios obra en base a un plan. Dios obra en un propósito que Él ha establecido. Y sí, pueden venir circunstancias difíciles y tormentas, pero en medio de esas tormentas Dios sigue obrando su plan. Así es que aprendamos a esperar en Él. Pero necesitamos esperar en Él en el tiempo de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, y algunos deducen que es por ahí de 40 años ya que tenía Moisés de edad, ¿sí? Crecido ya Moisés, dice, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, sus hermanos. Me llama la atención que en un solo verso se menciona 2 veces esto de sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué sus hermanos? Porque Moisés había adquirido esa identidad de que él era un hebreo, ¿sí? Más allá de ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón y básicamente estar en la línea de la herencia al trono, él sabía que él pertenecía a Israel. Él pertenecía a Israel. Y ¿sabes qué? Ahí vemos cómo también Dios es un Dios de planes, es un Dios perfecto, un Dios que no improvisa, un Dios que tiene todo planeado. Dios ya había planeado usar a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces Moisés, en esa conciencia, él sabía que tenía que hacer algo por el pueblo, por su pueblo, por sus hermanos. Y cuando ve que este egipcio estaba maltratando a su hermano, obviamente él interviene, pero interviene mal. Dice el verso 12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo quiero que imagines esta situación. El egipcio estaba golpeando a aquel hebreo, su hermano, y entonces él viene y lo defiende. Obviamente ahí estaba su hermano, ¿no? Y dijo: te voy a defender de este que te está golpeando, y lo mata. Y como no ve a otro egipcio por ahí, pues entonces lo entierra. Y no dice así la Biblia, pero yo pienso que le dijo al hebreo: tú mira, yo te defendí, no digas nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Verso 13: al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían, peleaban entre sí. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Estos ya eran 2 hebreos, ya no era un egipcio con un hebreo, eran 2 hebreos entre sí. Y él le dice: ¿por qué estás golpeando a tu prójimo? ¿Te fijas ese sentido de protección que ya tenía? Y dice, y él respondió: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. No le guardaron el secreto a sus propios hermanos, sino que lo delataron, y empezó a correrse la voz de que él había matado a un egipcio. Y en ese momento él tuvo miedo. Dios iba a tratar con el miedo de Moisés, y lo hace más adelante, pero eso lo vamos a ver después. Pero aquí tuvo miedo, y dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Si tú te puedes imaginar un mapa y te imaginas egipcio, en el mapa está el desierto del Sinaí, y Moisés, huyendo de Faraón, tuvo que cruzar todo el desierto del Sinaí para llegar hasta Madián. Todo ese desierto que caminaron después, que caminaría después, junto con el pueblo de Israel, él ya lo había caminado en este momento, y se fue hasta Madián. Se fue hasta Madián. Dios empezó a entrenarlo, a capacitarlo, a enseñarle el camino de una manera quizá adversa, de una manera difícil, pero Dios empezó a trabajar con él, porque Dios trabaja en su tiempo. Dios trabaja en planes perfectos,
y propósitos perfectos. Aquí vemos un Moisés que no estaba listo para reinar, para juzgar sobre el pueblo de Israel, porque tratando de impartir justicia, ¿qué hizo? Mató, ¿sí? Tratando de hacer algo bueno, hizo algo malo. Y vemos a un Moisés entonces que, a pesar de que había sido entrenado y capacitado con los mejores maestros, porque había crecido como hijo de la hija de Faraón, como básicamente un personaje real de la realeza. Entonces él tenía todas las mejores escuelas, los mejores maestros, los mejores entrenamientos, tanto físicos como intelectuales. Era un hombre poderoso en palabra, dice ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, aunque después dice, no, es que soy tartamudo, le dice a Dios, y no puedo hablar y cosas de esas, pero no eran más que excusas. Y vemos a un pastores, y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón, y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aquí vemos un Moisés que estaba siendo llevado a esta tierra, y parece ser como que Dios se hubiera olvidado de su plan, porque pues acá estaba el pueblo sufriendo, ¿no? Estaba sufriendo el pueblo, pero Dios seguía trabajando en su plan. Dios seguía trabajando en su plan y seguía formando ahora a Moisés, formándolo para su propósito. Y lo llevó otros 40 años. Ya tenía 40 de edad y los llevó otros 40 años allá en la tierra de Madián. Y termina el capítulo así. Verso 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Después de mucho tiempo, dice que ellos empezaron a gemir, a clamar el nombre de Dios, y Dios escuchó su clamor y se acordó de su pacto. Estos 3 versículos que están al final parece como si nos dieran la idea de que cuando clamamos a Dios, Dios se mueve, pero no es esa la idea que nos quiere dar. La idea que nos da estos versos es decir, Dios escuchó el clamor, pero empezó a obrar de acuerdo a ese propósito y ese plan que había establecido con Abraham. Fíjate allí en Génesis 15, versos 13 y 14. Ese era el plan que tenía Dios. Génesis 15, y 14 dice: entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Ya estaba establecido el plan, ya estaba establecido, y se lo dijo en esa promesa a Abraham. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ese era el plan. Y Dios estaba escuchando el clamor de los israelitas, pero se movió de acuerdo a su plan, no de acuerdo al clamor. ¿Por qué? Porque decíamos hace ratito, Dios no improvisa, Dios no cambia las cosas. Algunos piensan que puedes cambiar las cosas. Dios no cambia, Dios tiene todo. El pensar que tú y yo podemos cambiar a Dios es pensar en un Dios como nosotros, pero Él es un Dios grande, un Dios que tiene ya todo perfecto y establecido. Es un Dios que tiene planes perfectos y propósitos perfectos, y que a pesar de que hay tormentas y dificultades, Dios está en control. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí en su palabra.
Nos está diciendo que Él se mueve de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. Y debemos de empezar a confiar en un Dios que cumple sus planes y sus propósitos, que es fiel a sus promesas, un Dios que es todopoderoso y todo amoroso, y que aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las tormentas, como cuando estaba en medio de la tormenta con sus discípulos, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo tranquilo. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito, un plan que se tenía que cumplir. Y mientras que los discípulos estaban todos desesperados, pescadores experimentados, diciendo: nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, y tú durmiendo, Él les dice: hombres de qué, poca fe. Nuestra fe debe estar viendo a un Dios que siempre tiene el control. Y yo no sé qué estás pasando ahorita, si estás pasando una situación difícil, una dificultad, algún problema. Pero el Señor nos está diciendo aquí en su palabra: Dios siempre tiene un control, y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un plan de bien, no de mal, como dice su palabra. Y yo no sé qué estás pasando en tu vida, yo no sé qué estás pasando en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en cualquier situación. Necesitamos empezar a ver y confiar en un Dios todopoderoso que siempre tiene el control, que a pesar de la circunstancia Él tiene el control. Vamos a seguir leyendo aquí Éxodo, esta historia tan preciosa, y cómo Dios nos muestra cómo obra. Pero no solamente obró con el pueblo de Israel, Él quiere obrar también en tu vida y en tu corazón. Él quiere obrar en medio de esa situación que tú estás pasando. Él quiere obrar en medio de esa situación que parece que no tiene sentido, que parece que en vez de arreglarse se complica más. Él quiere obrar en medio de eso, pero quiere que tú hagas dos cosas: que le temas, que sigas en temor de Dios, y que sigas en obediencia. Esas dos cosas fueron las que hicieron el pueblo de Israel, y el Señor cumplió su plan en medio de las circunstancias. El pueblo seguía multiplicándose y creciendo. Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo: aprender a confiar en un Dios que siempre tiene el control. No pierdas el control tú, sino mantente en oración, dependiendo de Dios, y en obediencia, haciendo su voluntad. Vamos a orar. Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra, pero también quiero pedirte por cada uno de nosotros, Dios. Yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Todos hemos pasado por problemas, por dificultades, situaciones quizá tan difíciles que pensamos que las cosas ya no tienen sentido, Dios. Pero hoy tú nos has recordado de que tú sigues en control. Hoy queremos confiar en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Yo quiero pedirte por cada uno de los que están pasando por dificultad en este momento. Quiero pedirte que obres en su fe, en sus corazones. Que les recuerdes, Dios, que eres un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios inigualable, un Dios que siempre tiene el control, pero también es un Dios que nos ama y que nunca nos va a dejar solos. Eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe, Dios. Y el temor que podamos tener se va a ir, porque empezamos a confiar en ti. Y así, cerrando tus ojos, yo quiero orar por ti. Si tú tienes una situación difícil, dice Romanos 8:28 que Dios hace que todas las cosas obren para bien a aquellos que le aman. Y para poder amarle necesitas conocer su amor a través de Cristo Jesús. Entonces lo primero que tenemos que hacer es venir a Él y decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Si tú no conoces bien del Señor Jesús, porque todo el mundo dice conocer de Dios, pero si tú no conoces bien de lo que es Jesús y lo que quiere para tu vida, yo quiero invitarte primero que nada a
que recibas a Jesús en tu corazón y le digas: Señor, te entrego mi vida, mi voluntad y todo lo que soy. Si tú por primera vez quieres decirle: necesito depositar mi confianza en Jesús, me gustaría orar por ti, me gustaría que levantaras tu mano. Y quiero orar por ti y pedirle al Señor que bendiga tu vida. Ve su mano, ve su mano, ve sus manos, ve sus manos. Dios, yo quiero pedirte por aquellos que están depositando su confianza en ti, Dios. El conocerte es precisamente eso, saber más de ti para poder confiar y descansar en ti, Dios. Ellos están depositando su confianza y quiero pedirte que bendiga sus vidas, que bendiga sus corazones, que les permita seguir creciendo en el conocimiento de ti, de tu palabra, Dios. Te pido que tú estés con ellos, les abraces, les bendigas, Dios. Gracias porque nos hablas. Sigue hablando a sus corazones y sigue abrazándolos, Dios. En nombre de Jesús te lo pido. Pero quiero hacer una segunda invitación, y esta invitación es para orar por ti. Si tú tienes una situación difícil la cual tú crees que ya no hay solución, yo no sé hasta dónde estás teniendo ese temor, pero en el amor de Dios se echa fuera el temor. Y cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, hoy nos enseñó el Señor que Dios siempre tiene el control y quiere llevar a cabo su plan en tu vida. Y quiero invitarte a que si tú tienes una situación difícil, que vengas aquí y vamos a orar por ti. Y vamos a orar por tu situación. Y Dios conoce tu situación. Yo quiero que pases aquí al frente y que juntos podamos orar al Señor.